Cachorro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Muy buenas tardes, Miguel, Alicia y toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Se desmanteló en la provincia todos los centros de acceso a la justicia? ¿Qué queda de los CAJ? Bueno, a esta altura, o sea, la medición de qué quedó y qué no, es difícil hacerla, porque realmente era una política pública que muy dinámica, entonces se hacían un montón de cosas, pero si nos limitamos a hacer un análisis netamente de los dos centros de acceso a justicia que teníamos establecidos en la provincia, al momento se ha desmantelado en un 50%, ¿no? Porque teníamos el de Posadas y el del Dorado. En Posadas no hubo despidos aún, al menos, por suerte, y en el Dorado sí, CAJ que tenía 5 agentes, hoy queda solo una compañera de trabajo y después el resto fue despedido, y yo me incluyo. Yo estuve trabajando durante la gestión anterior 2 años como coordinador en el NEA, y ya a partir de esta gestión estuve abocado a un desarrollo más territorial asignado al CAJ del Dorado, pero igual seguí haciendo, digamos, como un nexo con la región, que bueno, claramente se fue deteriorando, y yo fui despedido hace un poquito más de un mes, no en este marco de los despidos generales, sino por una cuestión mucho más particular, un despido, podríamos decir, por causas políticas, pero lamentablemente gran parte de esa política pública se está desmantelando. Pero después, si vemos, para mí es más lo que se pierde, porque, por ejemplo, el Dorado tenía un punto de acceso a la justicia, sería como una pequeña dependencia remota en el Soberbio, donde el Estado prácticamente nos llega directamente, si ahí viajábamos una vez por mes, y que trabajamos con el resto del equipo de promotoras contra la violencia de género, que también hay desmantelamiento en políticas públicas, de políticas de cuidado y los sectores de la economía popular. Entonces trabajamos en red y abordábamos una gran cantidad de casos. Bueno, todo eso ya se perdió, se fue perdiendo antes inclusive que empiecen los despidos, porque era insostenible. Y bueno, ahora queda el caso de Posadas, que por suerte no ha sufrido ningún tipo de mengua aún, sigue full, y el del Dorado, bueno, ya con una sola gente, muy difícil sostener cualquier cosa. Hablemos un poco para explicar cuál es el rol, cuál es el trabajo cotidiano del CAJ o de cada uno de los CAJ. Bien, esta política pública, para decirlo, tiene 15 años, un poquito más de 15 años, y surge a raíz que en el 2007 los curas villeros en la provincia de Buenos Aires realizan un documento crítico hacia el Estado provincial, a todos sus niveles, explicitando que, bueno, se encontraban en un proceso que se observaba un crecimiento del acceso a los derechos. Podríamos hablar de AUH, Asignación Universal a la Niñez, o sea, había un paquete de derechos creciendo, pero eso no llegaba a los barrios populares, a las villas puntualmente. Entonces, a raíz de este documento crítico, en el 2008 se piensa y se diseña esta política pública. Entonces, en un primer momento, tarea que sigue hasta hoy, pero fue agregando cosas, fue llevar las políticas públicas existentes al territorio, que no existía. Fue una política que podríamos decir, como que si todo nuestro país se va pensando y robusteciendo desde el centro hacia la periferia, logrando ya para el año pasado ser una política federal consolidada. Están en todas las provincias del país, con más de 101 centros de acceso a la justicia, más los puntos de acceso que nosotros decimos, esto como teníamos en el Soberbio, en Corrientes también había puntos de acceso en Mercedes, en Paso de los Libres. Así se iba haciendo una red muy importante para la ciudadanía. Así que bueno, después de esa primera, de ese rol de llevar los derechos, pues por supuesto creció ANSES, creció el PAN, y fue como robusteciéndose las mismas dependencias del Estado. Entonces el rol del CAJ empezó a profundizar en las problemáticas de la sociedad. Se empezaron a consolidar los equipos interdisciplinarios, psicóloga, trabajadora social, abogado, abogada, y una persona en un rol administrativo. Así empezaban a tomar contacto con los problemas de la sociedad
y empezar a darle una intervención que puede ser jurídica, que puede ser con una visión mucho más amplia a solo entender los problemas jurídicos y hacer derivación. Y finalmente, en estos últimos años, en estos últimos 4 de gestión, agregado a todo eso que hacían los CAG, se toma una decisión de que el rol de los centros de acceso a justicia también sea activamente respecto de los derechos en disputa, esos derechos que por ahí están reconocidos en nuestra Constitución Nacional, en los tratados de derechos internacionales, pero que todavía están en disputa en el marco de la realidad fáctica, jurídica, en la vida real, donde, por ejemplo, tenemos en Misiones casos como familias que viven hace 40 años no tienen papeles y los quieren desalojar, las comunidades indígenas que tienen o no tienen reglamento territorial de la ley 26.160 y los querían desalojar o serían asediados. Bueno, ahí la decisión política fue, bueno, en esos campos donde el derecho está en disputa, donde aparece otra parte que dice yo tengo derecho también, por la importancia de esos derechos, el CAG tiene que ir hacia adelante e involucrarse. Fue así, por ejemplo, que en el caso María Obando, presentamos a Amicus Curiae al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en causas de pueblos indígenas, al gobernador también invitamos a que se suma a resolver conflictos, que lo hicieron, o sea, tuvimos relaciones de las más diversas con los funcionarios públicos, políticos, judiciales, y bueno, todo eso, por supuesto que a partir de diciembre se terminó la línea de acción, no había una orden de cómo seguir, los centros de acción de justicia están entrenados, entonces ningún equipo le escapa a los conflictos, pero no había una dirección hacia dónde ir, y rápidamente empezamos a ver que se avanzaba con el abastecimiento, primero con la política de alquileres, dejar de renovar alquileres, dejar de tener agua, por ejemplo, en los centros de acceso a justicia, no pagar los servicios. Bueno, se iba vaciando, en marzo aparecieron los primeros despidos, acá en el Lore Misiones tuvimos 3 despidos, y bueno, además, empezó a desmantelar. Sí. Se va desmantelando paralelamente, vos hablabas, fue creciendo ANSES, bueno, también lo primero que hicieron fue ir retirando ANSES de distintos lugares en todo el país. Hablabas de las políticas de género, recién hablábamos con compañeras de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también los equipos territoriales están fuera, y así, digamos, van como paralelamente y todo a la vez desmantelando todas estas áreas que estaban pensadas para la implementación en los territorios de estos derechos. Sí, es una política que desarrolla este gobierno que desmantela los dispositivos estatales, algo que podemos observar, digamos, el objetivo de desmantelar los dispositivos estatales que fueron conquistas de sectores populares, comunitarios o de referencia, como podríamos decir, bueno, el CAC nace de los curas villeros, el Ministerio de Mujeres nace del movimiento de mujeres, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena nace del movimiento de lucha por la tierra y la defensa del territorio, y así vamos a ver que todo lo que se desmanteló termina siendo parte de esas conquistas. Entonces, ya un análisis personal y también colectivo que hacemos, ¿por qué se busca desmantelar esto? Y porque quizás económicamente no le mueve tanto el aferino, pero claro, lo que se puede ahorrar, entre comillas, con los despidos. Porque hay una disputa cultural, pero sobre todo porque les libera el territorio para su objetivo final, que tiene mucho que ver con lo que sucedió ayer, con la votación, la aprobación del RIGI, que es el saqueo del territorio. Por supuesto que si los campesinos no tienen la Secretaría de Agricultura Familiar, ya no tienen, por ejemplo, los organismos que acompañaban previamente a esto, no está más el Centro de Acceso a Justicia, no está el Ministerio, no hay nadie que acompañe, y va a ser mucho más fácil que venga un extranjero, compre la tierra con toda la gente adentro y avance con desalojos y todo el aparato del Estado, porque también vemos cómo se empieza a trabajar para recrudecer el aparato estatal para poder generar esta violencia que puede garantizar el plan de saqueo y de transferización y demás. Cachorro, además estaban trabajando en la región, digamos, ¿no? Esto también hemos charlado con vos en intervenciones, no sé, ante situaciones represivas en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Prácticamente ahora todo eso también se va a ir corriendo, ¿no? La posibilidad de intervenir. Por supuesto. Los centros de acceso a justicia, hay un capítulo Jujuy en el libro de los 15 años, o sea, no hay nada
que esconder ni que dejar de comentar. Cuando tuvimos la reforma constitucional y previamente ya actos ilegales por parte del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, con el gobernador Morales, los centros de justicia tuvieron un rol central, que después también agentes de diferentes regiones nos sumamos a robustecer esos operativos, en definitiva, que era tomar audiencia a las víctimas. Bueno, ahora, justo hace muy poquito, avanzó una de las causas contra funcionarios que tuvieron que ver con esas represiones ilegales. Bueno, todo parte de los organismos de derechos humanos, algunos organismos del Estado que estuvimos ahí, impulsando en un escenario que nos dejaba ver también un poquito lo que se podía venir si la derecha consolidaba el poder en nuestro país. Y bueno, efectivamente sucedió. José Luis, seguramente vamos a volver a charlar un poco también por la tarea ya que viene a partir de ahora en distintos espacios. José Luis además es referente acá del Frente Patria Grande y también del espacio Argentina Humana, ¿no es cierto? Pero ya vamos a charlar de eso, si te parece, en otro momento. Con todo gusto, y bueno, agradecerles también a ustedes por esta tarea de difusión. En un momento que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, estamos defendiendo derechos, estamos defendiendo las luchas históricas de nuestro país, y a pesar de que estas cuestiones avancen, sabemos que acá hay una memoria histórica moral de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres, del 17 de octubre, que van a hacer que nuestro pueblo se sobreponga a todos estos seguidores que van votando y vendiendo nuestro país, y que más tarde o más temprano volvemos a estar hablando de cuáles son las políticas públicas que estemos desarrollando para el pueblo, y no como ahora que un ministro defensor de narcotraficantes empieza a devastar el Estado solo para que los extranjeros vengan y se queden con nuestra tierra. Gracias, José Luis, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. José Luis Fuentes es docente de nuestra universidad también, docente de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, en la carrera de guardaparques, y un poco en este caso hablando de lo que fue el trabajo de los CAJ, 81 centros de acceso a la